Uno de los cambios más importantes ocurridos en el sistema mundial en las últimas décadas ha sido precisamente el ascenso de China como nueva potencia global. Paradójicamente, China, a diferencia de lo que sucedió con el bloque soviético, se conectó con la economía mundial porque tenía a Hong Kong, territorio que fue controlado por Gran Bretaña hasta 1997. En la era de Mao, Hong Kong proporcionaba aproximadamente 1/3 de las divisas extranjeras de China. En segundo lugar, China era un país con un atraso histórico, lo que le permitió saltar etapas de desarrollo al reemplazar los medios y métodos de desarrollo arcaicos por otros medios capitalistas mucho más avanzados. Y el crecimiento de esa economía se debe, entre otras, a la paradoja de que fueron muchas multinacionales, además americanas, las que contribuyeron a ese impresionante crecimiento, ya que decidieron producir los productos desde allá de manera directa o a través de la subcontratación de empresas taiwanesas o chinas. Y todo esto le permitió a China en los últimos años desarrollar rápidamente sus propias industrias como la industria automotriz y en especial la producción de carros eléctricos, que no solamente superó ya a Tesla de Elon Musk, sino que se ha convertido en el principal productor de carros eléctricos. Todo este crecimiento se ha dado en medio de un sistema de gobierno que no tiene nada que ver con la democracia, porque toda la escena política sigue estando dominada por el Partido Comunista Chino, que ha construido una jerarquía y una autocracia que hoy tiene un líder indiscutible, el presidente Xi Jinping, quien logró cambiar las reglas del periodo del presidente chino que habían sido reformadas por Deng Xiaoping, quien fue el presidente que decidió abrir por primera vez el cerrado sistema político chino. Su ascenso al poder se produce después de una reforma constitucional de 2018, en la que se abolió el límite de 2 mandatos que existía para ejercer la presidencia del país, abriendo la posibilidad de que Xi Jinping pueda permanecer en el poder por el resto de su vida. El presidente chino Xi Jinping concluyó este martes el proceso de consolidación de su poder permanente con un discurso de tono marcadamente nacionalista, que protagonizó el final del plenario de la Asamblea Nacional Popular ANP, que le ha encumbrado a un nivel de poder que solo antes había tenido Mao Zedong. Ante casi 3.000 delegados, Xi desglosó una intervención de exaltación de China. Xi Jinping llegó al poder en el 2013 y durante los casi 11 años que ha estado en el poder, ha asumido un control del Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida en el país, incluidos los aspectos económicos. Y durante ese lapso es que China se ha convertido en la potencia económica y militar de hoy. Xi Jinping ha logrado imponer un modelo muy distinto al que venían trayendo los sucesores de Deng Xiaoping, que era un modelo más colectivo, más basado en el pleno del Partido Comunista. Xi Jinping, en cambio, ha concentrado la toma de decisiones en su partido, que él mismo maneja. Más allá de la política, como cuenta un perfil que le hace la BBC de Londres, durante su mandato, Xi Jinping ha consolidado también su poder sobre el país, reduciendo la autonomía de incluso las poderosas empresas privadas chinas y sometiéndolas a los designios del Estado. Esta política llevó a que por primera vez en 7 años se redujera la participación del sector privado
entre las mayores compañías del país. Lo cierto es que bajo el mandato de Xi Jinping, China es hoy una potencia mundial que amenaza con cambiar el tablero del poder en el mundo. Un tablero que por mucho tiempo estuvo dominado por la principal economía del mundo, los Estados Unidos. Una democracia que hoy está en crisis, porque está siendo amenazada desde dentro por cuenta del ascenso de un candidato como Donald Trump, un candidato negacionista que hasta el sol de hoy considera al presidente Joe Biden como un usurpador y no como el presidente que ganó legalmente las elecciones hace 4 años. China ha dejado de ser el soft power de hace unos años, cuando decidió salir a conquistar nuevas fronteras para apropiarse de mercados en países como Argentina, como Chile y como de hecho ya están haciendo en Colombia. Para no hablar de otras latitudes mucho más cercanas a China. Los bogotanos llevamos 8 décadas oyendo hablar de un metro y en este momento, gracias a los chinos, ya no es ningún cuento chino. Hay casi 180 viviendo en la capital. Estrategia y avance de China en América Latina y el Caribe. ¿Cómo impacta a la influencia de Estados Unidos en la región? Desde centrales hidroeléctricas hasta puertos, la huella de China crece en América Latina. A través de su iniciativa Una Franja, Una Ruta, China ha aumentado el comercio, construido infraestructura. Bajo el presidente Xi Jinping se ha impuesto una retórica mucho más fuerte, sobre todo cuando se mira lo que está haciendo con Taiwán. Considera por la China de Xi Jinping como un territorio que tiene que ser de ellos, motivo por el cual Taiwán ha arrancado desde hace unos días unos ejercicios militares para defenderse de una posible invasión de China. La presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de aterrizar en Taiwán, en una visita que ha despertado muchas controversias y que podría provocar un conflicto bélico. La expectativa por la visita de la funcionaria es máxima, tanto que llegaron a colapsar los sitios web que rastrean vuelos, ante la gran cantidad de gente que siguió el viaje. Pelosi pasará la noche en Taipei y se espera que mañana mantenga una reunión con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Su posición frente a los conflictos que están sacudiendo al mundo también es muy compleja. Por un lado, es evidente que tiene unas estrechas relaciones con Vladimir Putin, a quien recibió Xi Jinping hace muy poco en Pekín, en una visita que dio mucho de qué hablar, porque se creyó que era el momento en que China iba a decir que apoyaba directamente a Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, al cabo de esa visita lo que se conoció fue un comunicado bastante prudente de China en el que por primera vez se hablaba de la necesidad de que había que buscar una salida negociada. El presidente ruso Vladimir Putin alabó el lunes la posición equilibrada de su homólogo Xi Jinping sobre Ucrania y aseguró que examina con respeto el plan de paz de Pekín. Lo hizo al inicio de una reunión entre ambos mandatarios en Moscú. Siempre estamos abiertos a negociaciones. Hablaremos sin duda de todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto. Pekín presentó a finales de febrero un plan de 12 puntos para instar a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial. No obstante, sí es evidente que entre China y Rusia ha habido en los últimos años un acercamiento importante, sobre todo en materia económica. Rusia superó el año pasado a Arabia Saudita como principal proveedor de crudo a China. Tanto Putin como Xi Jinping están de acuerdo en promover conjuntamente una globalización económica inclusiva y contribuir a desarrollar el sistema de gobernanza global en una dirección más justa y razonable, y que estaría dirigida a ayudar a lo que se conoce hoy como el sur global.
China no solamente ha consolidado una relación geopolíticamente importante con Rusia, sino también con Irán. Y de hecho es China la que está ayudando a Irán a sortear los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos y que tienen que ver con sanciones a las exportaciones de petróleo iraní, que son el motor de su economía. A pesar de que hay estas sanciones sobre el petróleo iraní, Irán ha logrado alcanzar su nivel más alto de exportación del crudo en 6 años, durante el año 2023, por cuenta de que tiene el mercado chino. Irán fue sancionado por los Estados Unidos por estar apoyando al grupo Hezbollah, que opera en el Líbano, un grupo armado yihadista chiita que se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para Israel, porque ese grupo armado no reconoce el Estado de Israel. Todo esto para decir que en los últimos años, a pesar de que Xi Jinping se ha convertido en un presidente con un poder que solo lo tuvo Mao Zedong, también es el presidente con el que más se han agregado las relaciones con los Estados Unidos y con sus aliados, que son Europa y la OTAN. Y todo porque China ha decidido también aumentar su presupuesto militar, creando una marina de guerra de gran alcance y potencia. Y el argumento que se ha dado para incrementar la ayuda militar no solamente tiene que ver con Taiwán, sino porque pretende controlar el Pacífico Sur. Esa es la razón para que Pekín esté ampliando su armada y para que esté construyendo portaaviones de propulsión nuclear con el propósito de convertirse en la superpotencia militar en el Pacífico. Según la Deutsche Welle, en el 2024 el gasto militar absoluto de China va a aumentar en un 7.2% respecto al del 2023. Y si la economía alcanzara un crecimiento del 5% en el año en curso, el presupuesto para defensa representaría el 1.2% del PIB. Esta cifra sitúa a China en el segundo puesto mundial en gasto de defensa, después de Estados Unidos. Churchill decía en una ocasión, hablando de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, que era muy difícil porque era muy cerrado el sistema para que ellos pudieran saber cuáles eran realmente las políticas que se estaban gestando. Tal era la cerrazón que había en el sistema. Esa misma sensación que sintió Churchill en su momento frente a la Unión Soviética, hoy se siente frente a China. Un país cuyo ascenso impone también un nuevo orden internacional y al que todos deberíamos aprender a entender y a estudiar y a mirar. Así sea muy difícil saber realmente qué pasa en el cerrado sistema político chino. Para poder dilucidar ese misterio, hemos invitado a una experta en ese inmenso país milenario, Lina Luna. Ella ejerce como directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es internacionalista y sinóloga. Es innegable que el ascenso de China como potencia mundial está cambiando el orden del mundo tal como lo conocíamos. Esa transformación del sistema internacional es un hecho, como bien lo explica aquí nuestra invitada de hoy, la profesora Lina Luna.
básicamente está sucediendo una inevitable transformación del sistema internacional y son muchas las causas detrás de esta transformación. Por un lado, el modelo de Estados Unidos empieza a desgastarse. No significa que Estados Unidos va a caer y va a dejar de ser relevante, simplemente se desgasta. Muchas de las dinámicas del sistema internacional tradicional comienzan a entrar en una crisis. Entonces estamos viviendo una crisis de las instituciones donde la gente dice, bueno, ¿para qué sirve la ONU si entonces se da la guerra de Ucrania o se da el genocidio en Gaza y aún así la ONU no puede hacer absolutamente nada? Se da una crisis de incluso la misma democracia, ¿no? Ya muchos países están cansados de ese discurso del Capitán América, un poco de voy a llevar la democracia, la libertad y los derechos humanos, cuando realmente lo que hay detrás son intereses geopolíticos, económicos y demás, ¿no? Sí. Una crisis incluso de la credibilidad, ¿no? En torno a lo que quiere el sistema internacional y a lo que quieren los diferentes líderes. Y esto, además, se encuentra con el fortalecimiento de nuevas economías que no son nuevos países, o sea, es decir, China es una civilización de 4.000 años que continúa, ¿no? Claro. Pero son nuevos países que empiezan a tener una voz cada vez más relevante por ese impacto económico que tienen en el sistema internacional. Esta crisis, según la profesora Lina Luna, se da en momentos en que hay nuevos países y nuevas economías con nuevos líderes, como sucede con la China de Xi Jinping. Entonces, en este contexto, el crecimiento de esos países nos demuestra también algo que es muy importante, y es que desde la ONU y desde el final de la Guerra Fría y demás, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que todos los países tenían el derecho a desarrollarse. ¿Sí? Ese es como el principio básico de un país, es decir, soberanía y desarrollo. Pero nos encontramos en un escenario donde empezamos a darnos cuenta que eso no es tan cierto, que se pueden desarrollar ciertos países, pero no otros. Y cuando otros países comienzan a desarrollarse, entonces se amplifica este discurso de temor, de una posible guerra fría, de un montón de cosas. Y bueno, hay varias aristas, pero el origen de todo es cómo hacemos para contener a China en términos de innovación tecnológica. Entonces suena un poco a plan mastermind así oscuro, pero en el fondo eso es lo que está sucediendo. Entonces ahora nos encontramos con una China diferente también. Si recordamos cómo ha sido la inserción de China en el sistema internacional, China en principio tuvo que estar muy obediente, ¿no? Sí. Recordemos que China en el 78 comienza la reforma y apertura, y eso implica tener que borrar ese como pasado altamente criticado y oscuro de Mao Zedong, del gran salto adelante que mató a millones de personas, de hambre literalmente. Luego entonces viene la revolución cultural y todo el mundo tiene esa visión en la cabeza, además en un contexto de Guerra Fría, pues que los chinos son los malos, sí, básicamente. Sí. Como todos los comunistas del mundo, los chinos eran unos malos adicionales, y entonces en el 78 comienza este proceso de inserción de China en el sistema internacional, que quiere dar confianza, que quiere atraer capital, que quiere mostrar que no es la misma China de Mao, a pesar de que sigue siendo la China liderada por el Partido Comunista. Y todo iba muy bien hasta el 89, ¿no? Masacre de Tiananmen, donde el mundo entonces dice, bueno, no confiamos, definitivamente ustedes no cuidan los derechos humanos, están matando gente, etcétera, etcétera, y se iniciaron una serie de bloqueos. Y de hecho aquí te cuento algo muy interesante. En ese momento, el principal socio de China en términos de seguridad en los 90s es Ucrania, desde ese momento. Entonces, ¿Por qué? Porque con estos bloqueos económicos,
Entonces, nadie quería también darle ayuda a China en términos de seguridad, es decir, de términos militares. Y Ucrania sí estuvo dispuesta a compartir con China todo un proceso mutuo de desarrollo militar, que incluía los diseños, por ejemplo, de portaaviones, diseños de lanzadores de misiles, de algún tipo de válvulas específicas. Es decir, todo el desarrollo de China actualmente en términos... O sea, hoy en día el poder naval de China es superior al de Estados Unidos. Es en lo único que es superior. De resto, Estados Unidos se lleva a China por delante. Curiosamente, ese poderío naval chino lo logró gracias a la cooperación con Ucrania, como bien lo recuerda aquí la profesora Lina Luna. En términos de diseño de armas, Ucrania tenía el beneficio de tener los diseños de la ex Unión Soviética y la herencia, digamos, soviética de producción de armas, más luego la cooperación con Estados Unidos y Occidente. Entonces, Ucrania tenía lo mejor de los dos mundos, digamos. Y de hecho, hasta ahorita, en este momento en el conflicto con Ucrania, es la primera vez que Ucrania manifiesta que va a dejar de cooperar con China. Pero el primer portaaviones de China que se creó gracias a la cooperación con Ucrania, y todo el poder naval que tiene ahorita China es ampliamente debido a esa cooperación entre China y Ucrania que había existido hasta ahora. La historia entre China y Estados Unidos es también una historia que tiene varios capítulos y que comenzó a finales del siglo XIX, cuando la China estaba invadida y destrozada, viviendo la guerra del opio, en esa época que se conoce como la época de la humillación y de la derrota. China se da cuenta que eso le ha pasado por arrogancia, digamos, ¿no? Que el gran imperio chino se cerró a mirar cómo estaba cambiando el mundo y que por lo tanto no se dio cuenta que el mundo había cambiado, que habían aprendido y con sus propios inventos, la pólvora, la brújula, etcétera, fue invadida, dominada y demás por 100 años, ¿no? Entonces, en ese momento, en un movimiento que se llamó el movimiento de autofortalecimiento, China dice, bueno, pues hay que entender que el mundo cambió. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Tomar a los extranjeros como profesores, igualarlos y algún día superarlos. Pero este superarlos nunca fue en términos de para vengarme, ir y no sé qué, nada por el estilo. El superarlos es que la única manera de garantizar que China nunca más volviera a ser invadida y forzada a hacer algo que no quería, era tener un poder igual o superior al de las potencias. Era la única manera de defenderse. Entonces, bueno, pasan los años, todo el tiempo, pero eso hace que China tenga una política exterior que busca tener unas relaciones muy armoniosas con los líderes globales y esto implica obviamente Estados Unidos. Es decir, China siempre ha pensado que el rejuvenecimiento de la nación china y el desarrollo de China debe hacerse en términos pacíficos, no en términos de guerra o dominación o hegemonía. Básicamente porque China fue víctima de esta guerra, dominación y hegemonía, y por otro lado porque China tiene 1.400 millones de habitantes, no tiene ningún interés en dominar el mundo, tiene un interés, o sea, es suficiente con lo que tiene en su territorio como para tener además que hacerse cargo del resto del mundo, ¿no? Entonces son visiones muy distintas del mundo y son visiones muy distintas de cómo se utiliza el poder en el sistema internacional. Entonces, en este contexto, China siempre ha mirado a Estados Unidos como el líder global al que más cuidado debe tener de no ofender, ¿sí? Y de hecho lo que China quisiera y lo que ha propuesto siempre es que ojalá hubiera un diálogo permanente entre Estados Unidos y China para que China pueda ir creciendo de una manera que no genere tensiones con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha jugado dos caras con China. Una cara era Obama. La de Obama, exacto, pero es una cara en la que dice, bueno, digamos que China se desarrolla, entonces China tiene dos opciones, o es mi amigo o es mi enemigo. Entonces, si China es mi amigo, yo puedo hacer con China lo que hice con Japón en los 70s, que es controlarla y decirle usted crece hasta aquí y no bloquea mi soberanía y nos volvemos amigos. Esa es una opción. Y la otra opción es China es una amenaza
y por lo tanto entonces yo tengo que bloquearla y contenerla para que no me quite el rol de hegemón global, básicamente. Entonces jugaron siempre a las dos caras. Soy tu amigo para ciertas cosas, pero por si acaso voy poniendo 400 bases militares con alcance a China, por si acaso voy conteniendo ciertas cosas, por si acaso me voy infiltrando en Hong Kong, en Taiwán, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se dejó de jugar a los dos juegos con China. Y eso China lo tiene clarísimo, es decir, nunca fue algo así. El que rompe la dinámica un poco de somos amigos, pero nos tratamos con cuidado, es Trump. En el gobierno de Obama, muchas empresas se fueron a China a producir desde ese país. Empresas como Apple trasladaron todos sus cuarteles a China, impulsadas también por el hecho de que la mano de obra en China era mucho más barata que en Estados Unidos. Cuando llegó Donald Trump al poder, cambió la política. Impuso aranceles a todos los productos chinos y frenó la transferencia de tecnología americana a China. Y en represalia, el gobierno chino le impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses. Ese fue el inicio de una guerra comercial que ha impactado negativamente la economía de ambos países. Y en la campaña a la presidencia que se está llevando a cabo en Estados Unidos entre el Partido Demócrata y el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, el tema de China ya no es un elemento que los distancie, porque ambos candidatos tienen la misma política hacia China, que es la de contenerla. La profesora Lina Luna nos explica cómo se fueron agriando estas relaciones entre Estados Unidos y China luego del ascenso de Donald Trump al poder y cómo la guerra comercial se fue atizando por cuenta del avance de China en materia de tecnología. Cuando Trump ya llega y dice, ¿cuál? O sea, tarifas y impuestos, y empezamos esta guerra, porque es en el periodo de Trump donde se hizo evidente que China había superado en el desarrollo del 5G a Estados Unidos. Y eso es más complejo de lo que nos imaginamos. O sea, el 5G no es que el celular diga 5G, sí, o sea, eso es lo de menos. El 5G es lo que plantea toda la plataforma tecnológica a futuro, y sucede algo en tecnología que se llama como el encajamiento tecnológico. Yeah. Y es que si yo, por ejemplo, si yo empecé a usar Android, es muy raro, sería muy raro que yo me pasara a Apple. Y si yo empecé a usar Apple, sería muy raro que yo me pasara a Android. Y se inventan Huawei. Claro, y Huawei era Android, ¿sí? Pero entonces a lo que se refiere es, si los países comienzan a comprar la tecnología china 5G, sería muy difícil hacerle competencia a eso. Y eso llevaría a que Estados Unidos tendría que adaptar su 5G al modelo chino para poder venderlo a los países, cuando quería que la situación fuera al revés, que el modelo chino tuviera que adaptarse, ¿sí? Me refiero a adaptación en términos de desde cargadores hasta todos los diferentes formas de transmitir la información, las torres de comunicación, todo eso, el que más vende es el que determina la parada. En estos años, lo que sucedió es que China se convirtió en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, porque compró la deuda de ese país durante muchos años. Lo sorprendente es que cuando el gobierno de Donald Trump decidió imponer aranceles a productos chinos, ese país era el mayor acreedor extranjero de los Estados Unidos. Es decir, era el dueño de la deuda de ese país. Una situación que demostraba la complejidad de lo que significaba China para Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump consideró que esa era la razón por la que había que darle más duro a China, para quitarle su poder sobre la economía americana. La profesora Lina Luna nos explica cómo fue que China llegó a ser, a finales del 2010, la dueña
de la deuda de los Estados Unidos y todo lo que se ha tenido que hacer para que China deje de tentar ese poder sobre la economía americana. Esa historia es que obviamente en el proceso de crecimiento de China, los privados buscan acceder a esas economías más poderosas. Entonces los chinos que empezaron a enriquecerse primero, empezaron también a tener una proyección a lograr integrarse con negocios en Estados Unidos, por ejemplo. Y a nivel estatal, el hecho de que el modelo chino haya sido básicamente fundamentado en las exportaciones, es decir, China, la fábrica del mundo dependía de que el mundo le comprara lo que producía. Eso hizo que China se hiciera acreedora de muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos, se hiciera acreedora de gran parte del mercado de dólares internacional y demás. Pero no solo eso, sino que además en ese proceso de relación ellos tienen una cláusula que se llama la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, era precisamente garantizar que nunca iban a cerrar sus relaciones comerciales independientemente de lo que pasara políticamente en el mundo. Es decir, era garantizar un flujo de comercio constantemente. Y cuando empieza todo este tema con el 5G, básicamente lo que hizo Estados Unidos fue, bueno, ¿cómo vamos a bloquear a China? E hicieron algo que no se había hecho antes y que es muy complejo y que todavía hoy no tiene fundamento, digamos, jurídico, que fue una empresa privada como Huawei darle un rol político. ¿Y eso fue en la época de Donald Trump? Eso fue en la época de Donald Trump y sucede efectivamente cuando se le pide a Canadá que encarcele a la CEO de Huawei, por supuesta cooperación con Irán y con grupos terroristas. Entonces, en este momento inició todo Y lo de TikTok. Y lo de TikTok es ahora, ¿no? O sea, ¿qué nos damos cuenta que sucede? Uno, Estados Unidos entonces empieza a sabotear las ventas de Huawei, que es la empresa que logró superar a Estados Unidos más rápidamente en el 5G, con la excusa del espionaje. ¿Sí? Es como, cuidado, los chinos nos van a espiar, como si ningún celular del mundo espiara, ¿no? O sea, como que ellos no son los reyes del espionaje, pero era un poco esa, si usted como país compra las torres de Huawei de 5G, está permitiendo que los datos de sus ciudadanos queden en las manos de un gobierno tiránico, ese tipo de discurso que no tenía absolutamente nada que ver con una realidad de una empresa privada comercial que desarrollaba y vendía sus productos, ¿no? Entonces empieza eso, pero lo que también nos damos cuenta ya hoy, pasados los años, miren lo que pasa con TikTok, ¿no? Es como, nos encanta tu plataforma, pero no nos gusta que tú seas el dueño de esa plataforma. Todo el mundo está aficionado a TikTok, entonces te forzamos a vender TikTok, ¿sí? O nos vendes TikTok o lo sacamos de Estados Unidos. Entonces son estrategias muy fuertes que si fueran hechas al revés, o sea, si fuera China o cualquier otro país el que las hace, la OMC entraría pues inmediatamente, que está mal, pero como el que las lidera es Estados Unidos, es muy difícil contrarrestarlas, ¿sí? Entonces ahí hay un tema complejo porque... Y acá te lo voy a atar de una vez con el tema de qué está pasando Ucrania y China y Rusia en este instante. Y es que Estados Unidos insiste en que toda la arquitectura internacional, tanto económica como política, como de seguridad, siga funcionando a sus intereses personales, digamos, nacionales, pues. Y resulta que el mundo ya está empezando a decir no. Una demostración de que las cosas están cambiando en el orden económico mundial y que revelan nuevos escenarios en los que no están privilegiados los intereses de los Estados Unidos, como pasaba antes, son los BRICS. Este bloque de países que se conformó en el 2001, integrado por Brasil, Rusia, India y China. Este grupo inicial en el que China tenía un lugar muy especial y al que fue invitado después Sudáfrica, entre otros países que ya lo integran, fue concebido con la misión de identificar
economías emergentes que tuvieran grandes dimensiones geográficas y demográficas, para que estos países, Brasil, Rusia, India y China, pudieran promover el comercio, la cooperación económica y política, con miras a lograr un desarrollo sostenible. Y hoy no solamente son un bloque más, sino que han pasado a convertirse en un bloque geopolítico que tiene un gran peso en la comunidad internacional. Además de China, de Rusia, de India, de Brasil y de Sudáfrica, los BRICS hoy están integrados por países como Arabia Saudita, como Egipto, como Emiratos Árabes Unidos, como Etiopía e Irán. Muchos de esos países, por ejemplo, Rusia e Irán, tienen sanciones impuestas por los Estados Unidos. Pero gracias a que forman parte de los BRICS, tanto Irán como Rusia han logrado sortear esas sanciones para que no se vean afectados económicamente. Porque para los BRICS no cuentan las sanciones que imponen los Estados Unidos a otros países en materia de comercio. En América Latina, además de Brasil, que es un líder de este grupo, Argentina estuvo a punto de entrar. Llegó al estatus de ser país invitado, pero cuando llegó Milei, él mismo decidió retirar ese estatus y hoy Argentina no está en los BRICS. La actual presidenta del Banco de los BRICS es la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ella ha invitado a Colombia a que forme parte de este selecto club que ha ido creciendo con los años y que se ha vuelto cada vez más importante. Hasta el momento, Gustavo Petro no ha dicho nada. Otro país que está en la fila con ganas de entrar a los BRICS es la Venezuela de Maduro. Pero hasta el momento eso no ha sucedido. Lo que sí es cierto es que en ese grupo de los BRICS, repito, los países sancionados por Estados Unidos, como Irán o Rusia, pues en este grupo no tienen ese INRI, porque se puede comerciar con ellos. Y de hecho, eso es lo que ha salvado a la economía de Irán y a la economía de Rusia. El comercio con los otros miembros del grupo de los BRICS. La profesora Lina Luna nos explica aquí, en a fondo, qué ocurrió cuando se crearon los BRICS y las implicaciones que eso ha tenido en un mundo que hasta hace poco estaba dominado por los intereses económicos de Estados Unidos. Se supone que el sistema financiero internacional es para la seguridad financiera de todos, ¿sí? No para los que son mis amigos o son mis enemigos. En versión ejemplar, es como si un día un banco en el que todos tenemos dinero dijera, bueno, voy a cancelar las cuentas de todos los que votaron por la derecha en este país, solo porque sí, ¿no? Cuando se supone que el banco, su rol es cuidar de los intereses financieros de todas las personas, independientemente de la posición. Tengo dos casos, las de Irán, sanciones a Irán, otra fue las recientes a Putin. Exacto. Y si nos damos cuenta, cuando miramos históricamente si estas sanciones económicas han cambiado para algo la realidad de ese país, es decir, obviamente es más conflictivo para el país salir adelante, pero el país no ha cambiado su modelo económico. Ejemplos tenemos Cuba, tenemos Corea del Norte, es decir, las sanciones económicas no han garantizado que un país cambie 100% lo que viene haciendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿el mecanismo es la coerción o el mecanismo es comenzar a entender que el mundo no es el mundo que nos pintaron posguerra fría de o buenos o malos y que hay países civilizados y países bárbaros según cómo porque el mundo no funciona así, realmente el mundo no es así. Y eso es lo que está pasando ahora en términos de seguridad. Pero entonces miremos un poquito antes, ¿qué pasó con los BRICS? Los BRICS en principio eran Brasil, Rusia, India y China, ¿sí? Y se refería
De hecho, el que se inventó el término BRICS fue O'Neill, un economista estadounidense, tratando de explicar. El artículo en que se los inventó se llamaba Building Better Bricks o algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era una forma de decir, exacto, los ladrillos que iban a construir la economía futuro, simplemente porque él estaba analizando el desempeño económico de estas economías y veía un potencial en ellas. Claro, ¿qué pasó? Cuando los BRICS deciden actuar como grupo, para todo el mundo fue como, ¿y esta gente qué si ellos no tienen nada en común? Es decir, ¿qué tiene que ver Brasil con Rusia, con India y con China? ¿No? Es decir, ¿en qué se encuentran? Y en ese sentido, pues nadie creía que eso tuviera mayor relevancia, pero lo que los hizo encontrarse fue la crisis financiera del 2008. Y es que esta crisis era el fruto de un mal manejo financiero interno de los créditos en Estados Unidos. Era, es decir, una irresponsabilidad interna de Estados Unidos había sometido al mundo entero a una crisis financiera. Y este discurso de los BRICS realmente en principio es financiero. Es un discurso de ya es hora de democratizar el sistema financiero internacional, donde las voces de las economías emergentes sean escuchadas porque nos vemos igualmente afectadas por las malas decisiones que puedan tomar los países dominantes. Entonces, en principio, los BRICS se plantearon como una alternativa para esas economías emergentes que buscaban tener un rol más importante en el escenario financiero internacional. Y claro, ¿por qué se unen como grupo? De hecho, el que sugirió que se unieran como grupo fue Putin en ese momento. Pero se unen como grupo porque es más fácil decir los BRICS no quieren esto a decir India no quiere esto o China no quiere esto, sino que era más bien diluir la responsabilidad, digamos, que no se fuera a ir Estados Unidos contra un país, sino que si todos como grupo empezaban a proclamar estas demandas al sistema financiero internacional, entonces ya no te puedes ir contra todos, ¿sí? Sino que tienes que negociar con ellos. Y luego deciden que esa plataforma efectivamente era una plataforma de diálogo supremamente importante para ellos, muy productiva, y entonces deciden cada vez darle más fuerza, primero involucrando a Sudáfrica, es decir, los BRICS ahora lo que estaban buscando es cómo integrar la mayor cantidad de economías emergentes, independientemente de que esas economías sean muy heterogéneas entre ellas, pero ese escenario ideal donde no importa qué tan grande o qué tan pequeña es la economía, tienen un escenario donde pueden hablar de igual a igual. No va a haber coerción de una sobre la otra. Entonces inventan el Banco BRICS de Desarrollo. Y pues tenemos a un India y un China que no se quieren para nada, pero que ahí funcionan. Tenemos a un Brasil que sus relaciones con China son muy importantes, pero no, en principio no eran tan importantes con los otros países. Una Sudáfrica que es nada comparado con las economías anteriormente mencionadas, pero que es súper relevante en términos de África misma y demás. Entonces nos damos cuenta que los BRICS se trata de lo que están de acuerdo, no de lo que están en desacuerdo. Entonces, y todo eso tiene que ver con un sistema financiero. Según la profesora Lina Luna, experta sinóloga, Colombia difícilmente puede llegar a ser un país BRICS, entre otras porque Colombia sigue siendo un gran aliado de los Estados Unidos en la región. Yo, la verdad, si tú me preguntas, y ya lo he contestado como en otros escenarios, Colombia no es un BRICS, ¿sí? O sea, Colombia no tiene ni la naturaleza de los BRICS, ni el rendimiento de los BRICS, ni la postura de los BRICS. Entonces, es una invitación difícil de consolidar, ¿no? Otro de los escenarios donde también se está sintiendo que vienen cambios se ha dado en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, donde hay 5 países que tienen un asiento de manera permanente en ese consejo, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Lo que ha pasado con los 2 conflictos que en este momento están convulsionando al mundo, y me refiero a lo que sucede en Ucrania con la invasión de Putin y a la entrada en Gaza de las fuerzas israelíes,
demuestran que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido incapaz de frenar esos dos conflictos. Y todo porque varios de los países que han sido los incitadores de esos conflictos están sentados ahí. Uno de esos países es Rusia, quien es el invasor de Ucrania y que votó en contra de una proposición presentada por Zelensky en la que se le pedía a las Naciones Unidas que denunciara la invasión. Pero también pasó lo mismo con Gaza. Estados Unidos, que es aliado de Israel, también ha hecho todo lo posible para justificar la entrada a Gaza, un hecho que demoró de alguna manera el pronunciamiento de las Naciones Unidas frente a lo que pasaba en Gaza. La gran pregunta es, ¿cuál es el papel de China en ese Consejo Permanente de las Naciones Unidas? Nos lo explica aquí muy bien la profesora Lina Luna. La posición de China es que la ONU es fundamental y que todos los escenarios multilaterales de diálogo son fundamentales para mantener al mundo en paz o lo más pacífico posible, pero que para que funcionen tienen que dejar de servir a los poderes tradicionales y tienen que efectivamente transformarse en escenarios donde todas las economías o todos los países pueden hablar de igual a igual y se pueden entender. Y de hecho, el Consejo de Seguridad es una figura que los chinos en principio, los teóricos chinos dicen no debería existir. Es decir, como que ese escenario de diálogo también debería ser un escenario en el que todo el mundo pueda participar, pero pues ya que existe, pues lo utilizamos, ¿sí? Mientras tanto. Pero alternativamente lo que dice China es lo siguiente, y con esto entro ya al tema de seguridad que explica la postura china frente a Rusia y Ucrania, que te explica por qué vetan una cosa o la otra. China lo que dice es, no podemos decir que la seguridad de un país es más importante que la seguridad de otro país. Ni podemos violar de entrada la soberanía de los países ante el capricho de otro país, ¿cierto? En concreto, si la seguridad de Europa significa la inseguridad de Rusia o la inseguridad de Asia, entonces esa fórmula de seguridad no es apta, porque esa fórmula de seguridad va a llevar a un conflicto. En cambio, lo que hay que hacer es sentarnos todos a dialogar, a ver cuál es la fórmula en la que todos se sienten seguros. La fórmula hasta ahora, ¿cuál era en términos de Ucrania? Ucrania no entra a la OTAN. Si Ucrania no entra a la OTAN, todos estamos tranquilos, ustedes mantienen su independencia y todo está bien. Pero cuando Ucrania comienza a decir que quiere entrar a la OTAN es que empieza todo este último conflicto. Entonces, China planteó y sacó a raíz de esta guerra lo que se llama la Iniciativa de Seguridad Global. Esta iniciativa de seguridad global es vista desde Occidente como un reto a Occidente y como que quiere reemplazar el rol de Estados Unidos, pero es todo lo contrario. Y de hecho lo que está retando no es a Estados Unidos, sino los conceptos que ahora dictan la seguridad global. Porque en los conceptos que ahora dictan la seguridad global, los amigos de la OTAN son más válidos en sus requerimientos de seguridad que quienes no pertenecen a la OTAN, por ejemplo. ¿Y eso cómo se justifica? Eso no tiene justificación, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, imagínate, por ejemplo, cómo habría, si hoy en día Estados Unidos, esta mujer Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos, fue a Argentina a decir que la base de observación espacial que existe allá en China, en Neuquén, es un riesgo para la soberanía de Estados Unidos. Hablamos de una base en Argentina, estando Estados Unidos al norte. ¿Cómo se siente Putin con que le pongan a la OTAN en las puertas de la casa? ¿Sí? Entonces, el concepto de seguridad china es un concepto de seguridad indivisible. ¿Por qué yo, Estados Unidos, solamente porque tengo interés en sabotear el crecimiento de otros países, puedo ir y hablar con Ucrania y decirle, oiga, entre a la OTAN? ¿Sí? Y convencerla de que la voy a cuidar, la voy a promover, la voy a apoyar, 175 mil millones de dólares para la causa ucraniana, etcétera, etcétera, cuando yo, Estados Unidos, sé que hacer eso va a generar una guerra con Rusia, ¿cierto? Pero
Entonces, la visión de China es Estados Unidos, ¿por qué se metió donde no tenía por qué meterse? Claro. Que es la misma visión de China frente a Taiwán. ¿Qué hace Estados Unidos? Mandando también $100.000 millones a Taiwán, diciendo que no, que respeta el principio de una sola China, pero mandando delegaciones oficiales a reunirse con el gobierno de Taiwán, a ir a promover la independencia de Taiwán. Usted se está metiendo donde nadie lo ha llamado, usted no tiene nada que ver aquí, ¿usted por qué está haciendo eso? Entonces la respuesta es por la situación interna de Estados Unidos, por tener una justificación en un discurso electoral, o sea, las necesidades internas de Estados Unidos están acabando con la paz global, ¿sí? Y están generando escenarios de riesgo global. Entonces, la seguridad indivisible es no porque a usted de Estados Unidos le conviene, usted puede venir y acabar o influir para que haya desestabilidad en estos países. Pero, y entonces, ¿cuál es la política internacional actual de China, de la China de Xi Jinping? Es evidente que China está mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Y es evidente que a través de los BRICS están conformando un nuevo bloque geopolítico. La profesora Lina Luna nos da algunas luces. China en su política exterior dice, no tengo ni aliados ni enemigos, ¿sí? Es decir, una alianza es un concepto militar, pero esa alianza significa lo que le está pasando ya a los países de la OTAN y demás, es que si yo soy aliado de Estados Unidos, tengo que acceder a todo lo que Estados Unidos me pida que yo acceda. Sí. Entonces China no quiere ese nivel de compromiso con lo que haga Rusia o con lo que haga cualquier otro país. Mire, hablamos para lo que estamos de acuerdo y en lo que no miramos qué hacemos y ya está. Y cuando dicen ni enemigos estoy dispuesto a dialogar con todos, ¿sí? Pero Miremos. ¿apoya a Rusia en su guerra con Ucrania? Apoya a Rusia más que por... No. O sea, China no está de acuerdo con las acciones bélicas de Rusia. Lo que pasa es que si China dice abiertamente Rusia invadió Ucrania, sería entrar en el juego de Estados Unidos de pintar a Rusia como el malo y a Ucrania como los buenos. Entonces, por eso viene el concepto de la seguridad indivisible. Si yo accedo a decir que Rusia invadió Ucrania, sería negar todo lo que pasó antes que provocó esa invasión rusa a Ucrania. Entonces, por eso China no denuncia que Rusia es un tema de conceptos. O sea, si yo voy a la reunión de Suiza, ellos utilizarían mi presencia para decir que yo estoy de acuerdo con esa reunión cuando no estoy de acuerdo porque Rusia no fue invitada, ¿sí? Entonces, exacto. Entonces es un tema más de conceptos, donde yo acceda a decir que efectivamente los rusos son los malos, me estoy juntando a un diálogo, a un discurso con el que no estoy de acuerdo. La diplomacia china, como bien lo explica la profesora Lina Luna, está llena de silencios elocuentes que hay que saber entender. Uno de ellos fue precisamente la posición que tomó China cuando se produjo la agresión israelí tras el atentado de Hamás en su territorio contra Gaza. Así lo analiza la profesora Lina Luna. Ellos no se quedaron callados, inmediatamente propusieron que hubiera diálogos de paz entre ellos y de hecho le dijeron directamente a Estados Unidos, deje de echarle leña al fuego, tenemos que bajar el conflicto, ¿cierto? Entonces, entonces, inevitablemente cuando China no rompe relaciones con Rusia ni la denuncia y además mantiene sus relaciones económicas. Inevitablemente está permitiendo, digamos, el fortalecimiento de Rusia. Pero esto está en el marco de un principio más grande, que uno es el respeto a la soberanía y dos es este concepto de seguridad. O sea, lo que ahorita está peleando y podría suceder, acá me voy a poner de pitoniza a decir algo, y es que este conflicto nos está mostrando el inicio de una nueva era en conceptos de seguridad. Precisamente ahora están peleando entre ellos el concepto tradicional de seguridad, donde casi que Estados Unidos podía definir dónde se pelea y dónde no, y un pool de países cada vez más fuerte, incluido China, que están diciendo no, ya no estamos de acuerdo, así no se tiene que manejar la seguridad global. Entonces, en esta pugna de estos dos conceptos,
desafortunadamente va a ser muy complejo solucionar el asunto, porque si China bloquea a Rusia o hace ese tipo de cosas, se estaría sumando al concepto de Estados Unidos. De hecho, China, el principio de la soberanía es: yo por nada del mundo, por más en desacuerdo que esté con lo que usted está haciendo, me voy a meter en su territorio, ¿sí? O me voy a meter a bloquearle su soberanía, porque sería abrir la puerta que luego usted lo haga conmigo. Y yo no quiero que nadie vuelva a hacer eso conmigo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en desacuerdo con usted, hablamos, lo invito a cumbres, lo invito a cosas. Es decir, el punto es, una cosa es que nosotros dialoguemos del conflicto, otra cosa es que otros dialoguen por nosotros y nos fuercen a pelear de una manera específica con ese conflicto. Es evidente que China está emergiendo como un jugador que está amenazando el tablero de poder que tenía Estados Unidos desde tiempo atrás, bien armado y bien montado. Y que este cambio, según muchos analistas, lo que anuncia es que vienen tiempos difíciles para la paz en el mundo, que le abren cada vez la posibilidad de un conflicto mundial. Sin embargo, según la profesora Lina Luna, China no está interesada en ir a ninguna guerra, pero sí se está preparando por si acaso. Sí y no. Estados Unidos le está apuntando a un conflicto más complicado. China le está apuntando a estar preparada para ese conflicto, pero no acceder a tener el conflicto. Esa es la pugna que viene ahorita, ¿sí? Es como, ¿hasta qué punto va a poder Estados Unidos como presionar los botones de China? Obviamente se le metió en la llaga total con Taiwán, ¿sí? O sea, como que le está tocando los puntos más rojos a China, tratando de llevarla a un conflicto bélico. China se está armando para decir: momento, yo tengo con qué defenderme, pero China va a hacer todo lo posible por no entrar en un conflicto. Pero Ucrania. Con Ucrania, ¿qué es opciones que Ucrania, hay? Ahí es el problema, sí. Entonces, Ucrania organiza esta convención en Suiza para decir sus puntos. Pero por otro lado, Rusia, bueno, y de hecho Brasil y China ya habían propuesto un camino a la paz entre Ucrania y Rusia con 12 puntos específicos respecto a la soberanía. Obviamente el concreto de qué se deja, qué no se deja o cómo se hace, eso todavía no está especificado. Entonces aquí va a haber, o se unen los dos diálogos en un solo diálogo donde todos participan y todos entran a un diálogo correcto, es decir, donde Rusia está incluida, donde Ucrania está incluida. Entonces, es decir, una cosa es que yo sea un gran poder y usted un poder chiquitico, pero merecemos el respeto de sentarnos. Ahora, China está proponiendo un estilo de diálogos bajo este principio, pero pues obviamente desde Occidente se proponen otro tipo de diálogos. Hay que ver si en algún punto se logra que se encuentren. Ahora, ¿qué hemos visto? Igual, Rusia es un gigante, pero es un gigante con pies de barro, ¿sí? Es decir, Rusia también contaba con que ya había terminado, para este momento habría terminado la guerra, y resulta que tampoco. Es decir, nadie se está viendo realmente beneficiado en la región de este conflicto, y de hecho para los países asiáticos este conflicto es terrible porque tienen buenas relaciones con los dos países y no quieren dañar sus relaciones con ninguno de los dos. Entonces es posible que más bien la presión internacional asiática lleve a un diálogo un poco más equitativo de finalización de conflicto que la manipulación mediática occidental, ¿sí? O sea, es mucho más posible que funcione esa presión de los vecinos y los amigos involucrados en el conflicto diciendo ya no más, hablen y lleguen a una solución, que esa cosa mediática sí, desde Occidente, donde hacemos esta gran cumbre y usted no vino, entonces no quiere la paz. Y es como no, o sea, así no se maneja. La seguridad global hay que manejarla con pinzas. Sí, es como que uno ya no lo puedes meter todo en un solo paquete. Y eso es complejo para todos los países. O sea, estas decisiones ahorita de mandar una escucha o no a una cumbre internacional, ahorita son más tensionantes y más determinantes que hace unos años, ¿sí? Por el momento en el que estamos viviendo. Esto es A Fondo. Mi nombre es
María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.